micrófonos desactivados en este momento. Y por favor, pues que nos pueda confirmar a través del chat que pueden ver a la intérprete de lengua de señas en su pantalla, para que de esta manera las personas sordas puedan tener la visibilidad adecuada de la interpretación. Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia virtual ¿Por qué promover y mantener el empleo de las personas con discapacidad en tiempos de COVID-19? Esta conferencia es organizada por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse, con el apoyo de nuestra organización aliada, el Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad en Colombia, Pacto de Productividad Colombia. Agradecemos que por favor se identifiquen. Activar su micrófono. Debido a que la situación actual nos obliga a conectarnos desde nuestros hogares, les pedimos disculpas de antemano por cualquier problema de conexión, interrupción o falla que se pueda presentar durante el webinar. Este webinar está siendo grabado, por lo que se enviará la grabación al correo electrónico con el que se inscribieron. A continuación, tengo el agrado de presentarles a Sandra Álvarez. Ella es psicóloga con 13 años de experiencia en procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad, tanto desde las personas como la asesoría y acompañamiento a las empresas. Ella es coordinadora técnica del Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, Pacto de Productividad, desde hace 9 años. Es una iniciativa colombiana que diseñó un modelo de intervención territorial y que promueve la inclusión de la población a través de la articulación de los diferentes actores sociales y la definición de unas pautas de calidad. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y bienvenida a Sandra Álvarez, quien hoy nos acompaña desde Colombia para compartirnos este importante tema. Bienvenida, Sandra. Hola, Elena, gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias a Fundarse por la invitación que nos hace al programa Pacto de Productividad para acompañarlos digamos que en este espacio que esperamos realmente les aporte a las ideas que tienen desde las empresas en temas de inclusión laboral de personas con discapacidad. Agradezco también a Fundarse por todos estos años que hemos venido trabajando de la mano, tratando de llevar a Honduras un modelo de inclusión laboral que haga que sea cada vez más fácil que las personas con discapacidad puedan llegar a las empresas.
Ese es el objetivo último, y el objetivo también último es que, más allá de que llegue a una empresa, es que puedan cambiar su calidad de vida y puedan realmente mejorar esa calidad de vida. Una de las preguntas que generalmente se hacen es por qué incluir personas con discapacidad en las empresas. Y en este, digamos, marco, ¿por qué incluir en este marco del COVID-19, en una pandemia que nos ha tenido a nosotros que llevar a un momento donde definitivamente hemos tenido que repensar muchas cosas, cambiar muchas cosas, adaptarnos a muchas cosas que hasta el momento para nosotros eran un poco desconocidas? Pero pensando en las personas con discapacidad, uno piensa que lo que nosotros hemos vivido ha sido muy poco en comparación a lo que las personas con discapacidad en su día a día tienen que vivir. Muchas de las personas con discapacidad no salen de sus casas, no han tenido la oportunidad de ir a la escuela, no han podido ir a trabajar, no tienen un mundo social, no tienen amigos con quienes interactuar, no pueden ir a un cine, no pueden estar en muchos eventos, digamos que de tipo social. Y entonces tratando de hacer como ese símil de lo que nos está pasando ahora a nosotros que nos hemos tenido que quedar en casa, pues de pronto de alguna manera uno trata de entender cuál ha sido toda esa problemática de exclusión que han vivido las personas con discapacidad a lo largo de estos años. Entonces vamos a tratar en estos minutos que vamos a tener de hacer hacer mucha reflexión alrededor de si en general las personas necesitamos un empleo, y en general muchos de las personas en estos tiempos han perdido su empleo a causa de la pandemia, poder pensar qué puede estar pasando con las personas con discapacidad que nunca han logrado llegar al mercado laboral, que duran muy poco en un empleo, que tienen a veces empleos de poca calidad y sin embargo todavía están esperando en este momento como una oportunidad laboral. Entonces, si quieres, vamos a la siguiente diapositiva. Y la pregunta es, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no incluir personas con discapacidad? ¿De qué será lo que nos estamos de pronto perdiendo nosotros los empresarios al no tener contratadas personas con discapacidad? Hay un video que no sé si ese video lo logremos ver. Si quieres, Elena, lo ensayamos, porque es una reflexión que se hace en todo el marco de lo que la pandemia nos ha llevado de pronto a reflexionar y digamos que a ver en cuanto a la naturaleza misma, lo que está sufriendo, y la misma, digamos, humanidad ha tenido que cambiar de muchos de los paradigmas. Entonces, si lo logramos ver, sería interesante. Si quieres, ponlo, por favor. No se escucha, creo. ¿Escucha? No, no se escucha. Pero tiene subtitulación, también puede servir la subtitulación. Tienen que activar el audio, por favor, para poder escuchar.
Ay, no oigo. Ok. Bueno, ok. Pedimos disculpas por el tema del audio. Y si hay una persona con discapacidad visual que no haya podido acceder a la información, queremos contarle que básicamente este video nos lleva a la reflexión de todo lo que estamos viviendo en general las personas en cuanto a temas de discriminación, de aislamiento, de no poder ver a las personas, digamos, y tenerlas cerca, el poderlas abrazar, el tener que vivir confinados, el tener que pensar que muchas veces hasta nos pueden discriminar si creen que tenemos el COVID o si son personas de la salud, hasta las personas de la salud en este momento los están excluyendo. Entonces, de alguna manera, este símil, como les mencionaba al inicio, el símil de lo que podemos estar nosotros viviendo, lo han vivido por décadas las personas con discapacidad. Entonces, la primera razón que les quiero aquí mencionar de por qué contratar personas con discapacidad en tiempos de COVID es porque tenemos una deuda histórica por exclusión y marginación de las personas con discapacidad. Y nosotros estamos viviendo algo de esto, o sea, estamos tratando de sentir y aproximarnos un poco a lo que es el día a día de una persona con discapacidad. De acuerdo con estudios del Banco Mundial, se estima que más de 1.000 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de discapacidad y que es más o menos cerca del 15% de la población total. Imagínense las consecuencias, en algunos casos se ha mencionado que las personas que se contagien con el COVID, algunas personas tienen algún tipo de secuelas debido a infectarse con el COVID. Podemos pensar que muchos de ellos o de nosotros o los que nos toque en algún momento tener que pasar por esta enfermedad, podríamos estar en riesgo de también contraer, digamos, de contraer la enfermedad, pero de tener una discapacidad. Entonces, el tema de la discapacidad cada vez es más cierto que está más cercano a nosotros, hace parte como de la misma condición humana. El 80% de estas personas, de esos 1.000 millones de personas en el mundo, provienen de países en vía de desarrollo y justamente nosotros vivimos en estos países en vía de desarrollo. Honduras, Colombia, Bolivia, Salvador, México, Perú, Ecuador, etcétera, son países en vía de desarrollo y es donde están la mayoría de las personas con discapacidad. Imagínense, el 80% se concentra en estos países. Es decir, que si ya nosotros de por sí teníamos un problema grande en temas de pobreza, en estos momentos con todo el tema del COVID, pues somos muchísimo más vulnerables a que la pobreza se pueda incrementar y se pueda profundizar en estos países. En Latinoamérica, aproximadamente el 10% de la población total tiene algún tipo de discapacidad, el 5% de ellas termina la secundaria y el 70% no tienen empleo. ¿Qué significa eso? Significa que al no tener oportunidades educativas, pues mucho menos se van a tener oportunidades laborales. Imagínense cómo pueden estar viviendo las personas con discapacidad que les ha tocado estudiar a distancia. Si ha sido difícil para la mayoría de los jóvenes que han tenido de un momento a otro que salir a estudiar desde sus casas, que en muchos casos no contaban con un computador para poderse conectar, que la conectividad no es buena. ¿Cómo lo pueden estar pasando las personas con discapacidad? Por ejemplo, las personas sordas, para que tengan un intérprete de lengua de señas que les ayude a acceder a la información. O lo que puede pasar con una persona ciega que no tiene un lector de pantalla en su computador y por ende no puede tampoco acceder a la información. O si era difícil que las personas con discapacidad intelectual pudieran estudiar en un entorno
digamos que educativo, de un salón de clases, como será ahora que tienen que estar desde sus casas a distancia, donde el maestro no puede estar a cargo de, digamos que, de estar pendiente de la educación de todos los alumnos. Entonces, realmente el tema de la pandemia incide muchísimo más en profundizar el problema de esta deuda histórica de exclusión y de marginación, y si de alguna manera nos sentimos marginados nosotros, pues mucho más se pueden estar sintiendo las personas con discapacidad para poderse desarrollar en estos entornos educativos y laborales. América Latina y el Caribe tienen aproximadamente 50 millones de personas con discapacidad, y la posibilidad de que una familia sea pobre se duplica, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque generalmente cuando hay una persona con discapacidad, es la mamá, la cuidadora, la que tiene que salir del mercado laboral, y generalmente los hermanos de esta persona, los hijos mayores, igualmente tienen que salir a buscar trabajo para poder suplir las necesidades. Entonces, la deuda histórica no la podemos seguir, digamos que aplazando. Tenemos que, en algún momento, tenemos que parar esto y pensar realmente en qué vamos a hacer con los más vulnerables, y entre las personas más vulnerables siguen estando las personas con discapacidad. La segunda diapositiva, por favor. Porque está alineado con iniciativas internacionales que contribuyen directamente o indirectamente a solucionar el tema de la exclusión. Muchas de las personas que están participando hoy son empresarios, y empresarios que están pensándose muy en serio en ejercer la responsabilidad social empresarial. Y hay muchas iniciativas a nivel global que han ayudado a que realmente las empresas lo piensen, lo consideren y se alineen con una serie, digamos que de compromisos, de estándares, de principios orientadores que hacen que todos estos temas de inclusión laboral estén cada vez más alineados a nivel global. Nosotros a nivel regional tenemos, digamos que el privilegio de contar con una convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la OEA, que es de 1999, y esta convención lo que hace es tratar de prevenir y de eliminar esas formas de discriminación. Cuando hablamos de las formas de discriminación, estamos hablando básicamente de que en los procesos de selección, por ejemplo, se tengan en cuenta las personas con discapacidad y se piense que puede ser un candidato más. Que cuando se evalúe una persona con discapacidad se piense en cuáles son esas competencias que tiene para poder ser seleccionado, y que el tema de su discapacidad finalmente pase a un segundo plano, porque es lo menos relevante. Digamos que hace parte de las características de la persona que en algún momento tendremos que fijarnos en ellos, pero es más para saber qué tipo de ajustes razonables tenemos que darle y ofrecerle y garantizarle, pero finalmente la discriminación está desde el inicio, desde el momento en que ni siquiera se convocan a las personas con discapacidad, desde el momento en que yo no pienso como reclutador o como funcionario de una empresa en que una persona con discapacidad puede ser una persona que está buscando esa oportunidad y que puede tener el perfil que mi empresa necesita. Entonces, importante que se pueda conocer que hay estas iniciativas a nivel internacional, como también la de Pacto Global de Naciones Unidas, que también es de 1999, y que digamos que es una de las iniciativas más grandes a nivel internacional, que aboga por todo el tema de la responsabilidad social empresarial y que define también unos principios. Entre ellos está el principio 6 de no discriminación, y que las empresas que estén alineadas o estén inscritas en Pacto Global, pues se tienen que pensar que las personas con discapacidad pueden estar dentro de esa población que puede ser vulnerada o discriminada. La Convención de los Derechos, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, pues básicamente también hacen un llamado importante, y digamos que para nosotros es como nuestro orientador, nuestro derrotero, es el que finalmente guía y orienta nuestra ruta frente a cómo hacer buenos procesos de inclusión laboral, porque acá el tema no está simplemente en contratar una persona. O sea, más allá de que esta persona firme un contrato, lo que nosotros estamos llevando es que esta persona haga parte de esta empresa, que realmente sea incluido,
que realmente sea una persona que pueda tener las mismas oportunidades que pueda tener cualquier otra persona, que pueda elegir libremente en qué trabajar, de acuerdo con sus competencias y con sus, digamos que, intereses. Porque muchas veces lo que se piensa es que las personas con discapacidad deben estar trabajando por allá en fundaciones, en talleres protegidos, sin que nadie los vea, y pues nosotros ya hemos sentido lo que es trabajar de manera excluida, sin poder tener contacto con nadie. Entonces, realmente esta convención guía a las empresas y digamos que a todos los actores sociales que tienen que ver con la inclusión laboral, las guía a darle oportunidades dignas a las personas con discapacidad. Y finalmente, digamos que también está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que desde el 2015, digamos, vienen reemplazando los otros objetivos, y queremos detenernos un poquito más en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si quieren la siguiente diapositiva, nos fijamos que estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se pueden cumplir en la medida en que nosotros hagamos inclusión laboral de personas con discapacidad, porque fuertemente le está apuntando a varios de estos objetivos. Entonces, el primer objetivo es el fin de la pobreza. Ya vimos en las cifras que las personas con discapacidad están dentro de las más pobres, y que en la medida en que se les dé oportunidades, pues en esta medida van a tener la posibilidad de salir de esa pobreza. En muchos casos son las personas con discapacidad las que llevan el sustento a las casas. O sea, son las personas que a veces ni se imaginara uno, son las personas que van a ayudar a pagar los servicios de la casa, van a ayudar con el mercado, van a poder ayudar a la misma familia en pagar la renta, etcétera. Entonces, finalmente, el empleo de las personas con discapacidad ayuda a decrementar esta pobreza, que desafortunadamente, por todo lo que estamos viviendo en este momento, vamos a tener una economía, y estamos en una economía que ha sido bastante golpeada, y los que más han sido golpeados son los más vulnerables, son los más pobres. Los pobres vamos a ser más pobres y los ricos seguramente van a ser más ricos. El objetivo 8, que tiene que ver con todo el trabajo decente y crecimiento económico. El objetivo 10, que tiene que ver con la reducción de las desigualdades. El objetivo 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles. El objetivo 16, que tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tema de la inclusión de las personas con discapacidad está muy en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Si quieren, sigamos. ¿Por qué contratar personas con discapacidad en tiempos de COVID? Pues porque promueve escenarios laborales más diversos, incluyentes y flexibles. Finalmente, cuando uno está con personas que se parecen, pues hace cosas parecidas y se tiende a hacer lo mismo. Cuando se trabaja con personas que son diferentes a nosotros, se comienza a pensar diferente, a actuar diferente, a sentir diferente y a validar la vida de manera diferente. Entonces, la diversidad, finalmente, la discapacidad hace parte de la diversidad, de un mundo diverso donde nadie se parece a nadie, afortunadamente. Somos tan diversos, y dentro de las personas con discapacidad hay mucha diversidad. Tendemos a meter en una sola bolsa o en una misma categoría a todas las personas con discapacidad, y resulta que dentro de la misma discapacidad hay una gran diversidad de personas, y dentro de las mismas personas que tienen el mismo tipo de discapacidad hay una gran, incluso, diversidad. Una persona ciega no se parece a otra persona ciega y no tienen las mismas necesidades y requerimientos, y seguramente no tienen las mismas habilidades, no han desarrollado las mismas competencias, y por ende, en la medida en que estas, digamos, que podamos incluir dentro de nuestros equipos de trabajo y ser esos equipos mucho más diversos e incluyentes, seguramente vamos a ser mucho más flexibles. Si ustedes se dan cuenta, esta es una época donde una de las competencias más importantes que se están valorando, las cuales nos estamos dando cuenta, es la flexibilidad. Aquellas personas que no sean flexibles, que sean absolutamente psicorrígidas, seguramente no van a poder, digamos, que salir avante en el medio de esta pandemia. Realmente nos ha puesto en prueba el tema de qué tan flexibles somos, para que de un día a otro tengamos que salir corriendo de nuestras empresas y tener que comenzar a trabajar y organizar todo en nuestras casas para poder trabajar.
¿sí? Para poder organizar los contextos dentro de la misma casa, los niños que están estudiando, los papás que son adultos mayores, los esposos que también están trabajando, o aquellos que tienen que salir a trabajar. Entonces, definitivamente, esto, digamos que el tema de la diversidad promueve esa flexibilidad, y seguramente las personas con discapacidad han sido personas que les ha tocado flexibilizarse en muchos aspectos debido a que han tenido que generalmente trabajar y vivir en entornos totalmente adversos. Que si ellos realmente no son resilientes y no salen avante, pues seguramente no van a poder tampoco adaptarse a estos contextos. Entonces, la flexibilidad es una de las competencias que ustedes muy seguramente se han dado cuenta es requisito para todos en estos momentos. La siguiente, por favor. La siguiente tiene que ver con que las personas con discapacidad, de acuerdo a lo que nosotros hemos venido, digamos que monitoreando, evaluando, midiendo, nos hemos podido dar cuenta que las personas con discapacidad son igual o más productivos que las personas que no tienen discapacidad. Y lo hemos podido dar cuenta porque cuando nosotros hacemos seguimiento en las empresas nos damos cuenta que las personas con discapacidad son los primeros que llegan, son los que menos excusas llegan para llegar al trabajo, seguramente son los que menos excusas tendrán en ese momento para conectarse a una reunión, porque generalmente nosotros estamos llenos de excusas. Las personas con discapacidad, debido a las pocas oportunidades que tienen, en muchos, digamos que su gran deseo es poder mantener esa oportunidad y poder vivir esa oportunidad durante mucho tiempo. Entonces, si nosotros hemos hecho buenos procesos de selección, los procesos de selección no se pueden, digamos que saltar, obviar u omitir. Si nosotros hemos hecho un buen proceso de selección y si nosotros garantizamos los ajustes razonables para las personas con discapacidad, tenemos que darnos cuenta al medir niveles de productividad si realmente eso está pasando y les aseguro que lo que nosotros hemos podido medir es que sí son mucho más productivos, son mucho más cuidadosos, muchos de ellos pueden tener mayor atención al detalle y aquí lo medíamos en una empresa que se llama Colcafé, que es una empresa productora de café a nivel, digamos que latinoamericano y mundial, y lo que se veía era que las personas sordas, en el caso de unos esquemas de producción en la planta de producción, eran las personas que eran seleccionadas para empacar todo lo que eran los productos de tipo exportación, y lo que se daban cuenta era que ellos tenían 0 errores. Entonces, el nivel de errores era tan bajo y el nivel de productividad que eso les implicaba era muy alto porque realmente tenían esa atención al detalle. Entonces, pueden ser muchas las variables que están relacionadas con estos procesos de productividad, pero realmente, si en este momento las empresas justamente lo que requieren es tener buenos niveles de productividad, dadas las condiciones económicas que estamos viviendo, una gran opción es poder tener personas con discapacidad comprometidas y altamente productivas. Siguiente. Siempre hemos hablado de la importancia que tiene para las empresas la imagen y la reputación corporativa, ¿sí? Tener una gran imagen, tener esa reputación y tener realmente digamos que un estándar alto dentro de la sociedad. A muchas empresas les lleva años poderlo lograr, y lo pueden lograr por su servicio al cliente, o lo pueden lograr por lo que ofrecen, o por su talento humano, pero realmente en relación con todo el tema de responsabilidad social empresarial, una de las maneras de visibilizar que son empresas realmente que están comprometidas con la responsabilidad social empresarial, pues es a través de contratar personas con discapacidad. Hay empresas que resaltan en medio de muchas por el hecho de que se han, digamos que reconocido que tienen buenos procesos de inclusión laboral. Entonces, las empresas necesitan en estos momentos que dentro del el imaginario, dentro de la evaluación que hacen sus clientes, pues realmente los tengan como un referente socialmente responsable. Y realmente en este momento han pasado muchas cosas en segundo plano y en este momento lo social cada vez ha tenido como mucha más relevancia. Entonces,
tener personas con discapacidad en buenas condiciones, además, no es tenerlas para mostrarlas, sino es tenerlas para incluirlas, para vincularlas, pero digamos que es para también de alguna manera que las empresas puedan visibilizar esos procesos de inclusión hacia sus stakeholders o hacia sus grupos de interés. Entonces, definitivamente puede aumentar también el ranking en el que puedan estar frente a otras empresas. La siguiente. Imagínense en una empresa que está trabajando, digamos que duro por la parte de la responsabilidad social y en estos momentos le quiere apostar mucho más al tema de inclusión laboral, pues seguramente va a ser mucho mejor valorada por aquellos grupos de interés. Otra razón que nosotros hemos visto, y digamos que no se escapa todo el tema de el COVID-19, es que el tener personas con discapacidad, pues finalmente lo que hace es que puede representar un valor para los otros compañeros, ¿sí? Al tener personas que han tenido que esforzarse y han tenido que hacer el doble de lo que muchos de nosotros hemos tenido que hacer para poder estudiar o para poder llegar a un trabajo, el hecho de que yo pueda tener el contacto directo con personas que son diferentes a mí hace que muchas veces elimine esos prejuicios y esos estereotipos que hay. Nos hemos dado cuenta en estos tiempos que nosotros fácilmente creamos un estereotipo, creamos una etiqueta, fácilmente discriminamos a las personas. Ahora la discriminación es por haber tenido COVID o por tener sospecha de tener COVID. O por estar trabajando en el medio de la salud, digamos que están siendo discriminados. Entonces, digamos que lo que hace el tener el relacionamiento con personas con discapacidad, y nosotros lo hemos podido vivir, por ejemplo, acá desde el programa Pacto de Productividad, donde hemos tenido consultores con diferentes tipos de discapacidad, hemos tenido consultores sordos, consultores ciegos, consultores con discapacidad psicosocial, consultores con discapacidad física. Y finalmente lo que hace es que el tema ya se le vuelve tan natural, o sea, el interactuar con una persona sorda, a pesar de que no sea el más experto en lengua de señas, hace que uno de alguna manera respete la diferencia, los admira por la capacidad que tienen para poderse hacer entender, lo retan a uno también para poderse, digamos, lograr hacer entender. Y lo lleva a uno a ver las cosas de manera diferente y a pensarse de alguna manera que cada cosa que uno hace tiene que pensar en el otro. O sea, yo cómo voy a hacer esto pensando en que pueda incluir a la persona sorda, a la persona ciega, a la persona con discapacidad intelectual, etcétera. Entonces, fortalece mucho el respeto por la diferencia que en estos tiempos nos ha, digamos que faltado mucho, el compañerismo, la unión, y finalmente realmente el darle valor al esfuerzo que cada persona hace para poder llegar donde tiene que llegar. Entonces, los ambientes laborales y el clima laboral se favorecen enormemente. Ya han habido estudios que demuestran que definitivamente el clima laboral sí se impacta positivamente cuando se tienen trabajadores diversos y entre ellos personas con discapacidad. Siguiente. Bueno, las personas con discapacidad son una fuerza altamente productiva que genera riqueza, bienestar y mejora el clima laboral de su empresa, incrementando el Producto Interno Bruto del país entre el 5% y 6%. En estas épocas de pandemia, hablar de un incremento en el Producto Interno Bruto, pues es casi que algo casi imposible de lograr, porque justamente nuestras economías lo que están haciendo es que la productividad está en términos y digamos que en cifras negativas. Entonces, cuando se piensa en que se pueda incrementar el Producto Interno Bruto por incluir personas con discapacidad, considero que tanto los gobiernos como las empresas se tienen que pensar en que debemos hacer algo para poderlo lograr. Cuando las personas con discapacidad se logran vincular al mercado laboral, tienen un contrato con todas las prestaciones sociales, cuando ellos pueden pagar su salud, cuando ellos pueden tener un crédito porque ya tienen alguna capacidad de pago, en esa medida lo que están haciendo las personas con discapacidad es que están aportando a la economía y están movilizando y
dinamizando esa economía del país. Entonces, no es cualquier cosa y digamos que no es un favor el que se le hace a las personas con discapacidad cuando se vinculan, sino que realmente lo que se está haciendo es que la sociedad en general se vea positivamente, digamos que beneficiada. Cuando las personas con discapacidad logran salir de a veces esos subsidios que tiene que darle el gobierno, a veces esa plata adicional que tiene que invertir los gobiernos para poder que esas personas puedan salir adelante, pues definitivamente el darle una oportunidad laboral lo que hace es que se genere realmente riqueza en el país. Entonces, en este momento, el gran, digamos que reto que tienen los países es pensarse en cómo promover el empleo de las personas con discapacidad. Si antes era un reto, ahora es el doble de retante el pensar en que las personas con discapacidad tienen que estar en el mercado laboral produciendo riqueza para el país. Siguiente. Aquí hay un tema que se relaciona mucho con lo que ya hemos venido trabajando y es que generalmente las personas con discapacidad, por lo que hemos mencionado en cuanto a que han sido históricamente relegadas y excluidas, las personas con discapacidad carecen de oportunidades. Y finalmente lo que las personas con discapacidad están esperando es que les den por lo menos una oportunidad. Generalmente no los tienen en cuenta en los procesos de selección, ellos no se enteran de que hay convocatorias o que pueden aplicar a una vacante. Generalmente las mismas personas con discapacidad a veces no envían sus hojas de vida porque consideran que allá cómo los van a tener de pronto en cuenta por ser una persona con discapacidad. Y finalmente las oportunidades son las que se tienen que abrir y frente a esas oportunidades son las personas con discapacidad las que tienen que demostrar que tienen esas capacidades y esas competencias que tanto hemos hablado. Cuando uno le da la oportunidad de tener un trabajo digno a las personas, generalmente demuestran un alto sentido de pertenencia, ¿sí? Son las personas que realmente se ponen la camiseta, como lo mencionábamos inicialmente. Esto está directamente relacionado con los niveles de productividad que también habíamos mencionado y con el impacto en el clima laboral. Hay un compromiso y mire que esto va más allá de simplemente pensarse que es un cliché o que es algo que se dice sin ningún argumento. Nosotros en el programa Pacto de Productividad hemos asesorado más o menos 220 empresas en los 10 años de trabajo que llevamos y donde hemos apoyado la vinculación de más o menos unas 700 personas con discapacidad. Y en estos procesos hacemos un trabajo juicioso de seguimiento de las personas que están vinculadas y medimos todos estos indicadores. Y lo que nos damos cuenta es que las personas con discapacidad que logran entrar digamos, a una empresa, donde la empresa está preparada, donde la empresa ha sido asesorada, donde la empresa ha hecho los ajustes razonables, donde la empresa entiende y está comprometida con las personas con discapacidad, generalmente lo que uno encuentra son personas que están agradecidas con su trabajo, que lo valoran, que realmente tienen compromiso con su empresa, digamos que con sus compañeros de trabajo. Generalmente los niveles de rotación son mucho menores y digamos que funciona muy bien para aquellos cargos donde hay una alta tasa de rotación, el vincular personas con discapacidad, porque son personas que realmente quieren mantener su trabajo. Entonces, esos niveles de rotación, que finalmente es plata para la organización, cuando hay que hacer muchos procesos de selección y yo logro detener y bajar esos niveles de rotación, pues lo que yo estoy finalmente trayendo es beneficio económico para mi empresa a la vez que le estoy dando oportunidades para los colaboradores. Entonces, las personas con discapacidad generalmente ayudan a que se permeen unas actitudes positivas frente a lo que ya hemos venido hablando, el tema del respeto por la diversidad y el tema por hacer las cosas de manera diferente, porque finalmente es un reto que cuando yo tengo un compañero de trabajo o yo tengo un jefe o yo tengo un colaborador que tiene una discapacidad, pues me reta a mí a pensar cómo hago para que esa persona se incluya y cómo hago para hacer de pronto las cosas diferentes, para no solamente pensar en las necesidades mías, sino pensar en las necesidades de todos. Entonces, ¿por qué contratar personas con discapacidad? Porque realmente son personas que generan un alto sentido de pertenencia.
Con esto no quiero decir que no hayan personas con discapacidad que no sean buenos trabajadores. Nosotros no podemos decir que todas las personas con discapacidad son perfectas, porque no todos los seres humanos somos perfectos ni todos somos buenos trabajadores. Seguramente habrán personas que sirven para trabajar, que están preparados y que les gusta estar en un contexto donde yo tengo unas reglas, donde yo tengo un jefe, donde yo tengo un horario, y habrán otras personas con discapacidad que definitivamente no quieren estar en un contexto laboral, no tienen las competencias para estarlo, prefieren de pronto tener su propio negocio, prefieren de pronto recibir el subsidio del Estado, prefieren de pronto aportar con su trabajo en su casa y no salir a trabajar. Entonces, pues depende, o sea, no todas las personas con discapacidad pueden ser las personas más comprometidas, habrán excepciones, y frente a esas excepciones, por eso es importante hacer estos procesos finalmente de seguimiento, y es para yo poderme dar cuenta quién realmente cumple y con quién realmente estoy recibiendo un gana-gana. La inclusión laboral tiene que ser finalmente eso, un gana-gana, porque no es hacer el favor a las personas con discapacidad, sino es darle la oportunidad para que esa persona me demuestre a mí que es el colaborador que yo necesito, que tiene los niveles de productividad que yo necesito y que por tenerlo vinculado yo voy a recibir algo a cambio. Entonces, la persona puede cambiar su vida, puede mejorar su calidad de vida y a la vez la empresa puede tener beneficios como todos los que hemos venido hablando, digamos que hasta el momento, y beneficios que pueden ser muchas veces tangibles. Hay beneficios que son intangibles, pero que a la final se convierten en beneficios económicos, y hay beneficios que, como lo hemos visto, digamos que a lo largo de lo que hemos hablado, hay muchos beneficios que se pueden medir y que se pueden medir y que se pueden pasar a, digamos que a dinero. Y dinero en estos tiempos es lo que menos hay. Y en estos tiempos, pues hay que mirar cómo hacemos para maximizar los recursos de la empresa, cómo hacemos para hacer ahorros, y ahorros que no necesariamente tienen que ser con el recorte de personal. Digamos que el webinar está muy relacionado con el tema de por qué contratar, pero también por qué mantener a las personas con discapacidad. ¿Por qué mantenerlas? Porque realmente pueden ser esas personas que son las personas que muchas veces son las más vulnerables, y por qué pensar en sacar de primeras a las personas más vulnerables. A veces todavía se tienen muchos mitos alrededor de que las personas con discapacidad no pueden trabajar, y que ahora con el tema del trabajo, ¿yo cómo hago para garantizar que esta persona con discapacidad esté trabajando desde su casa? Resulta que en estos momentos, afortunadamente, el COVID llegó en tiempos donde la tecnología nos ayuda a estar conectados. Seguramente si el COVID hubiera llegado hace 20 años, pues hace 20 años muchos de nosotros estaríamos en nuestra casa sentados sin hacer nada, porque no tendríamos la posibilidad de conectarnos. Igual pasa con las personas con discapacidad. La tecnología ha venido avanzando tanto que una persona sorda se puede comunicar por videollamada, como lo estamos haciendo en este momento, y se puede comunicar con otra persona en lengua de señas. Y no necesariamente tienen que estar de frente para poderlo estar. Y un intérprete, como lo tenemos en esta videollamada, puede estar conectado desde su casa, interpretándole a la persona sorda, y haciendo voz para las personas oyentes para que podamos trabajar. Perdón. Una persona ciega, por ejemplo, en este momento, y gracias a la tecnología, puede estar en su casa recibiendo correos electrónicos, contestándolos, leyendo documentos, gracias a que en su computador pueda tener un lector de pantalla que le pueda hacer accesible la información. Entonces, perdón, afortunadamente en estos tiempos de COVID, la tecnología está de nuestro lado, nos está acompañando y nos está facilitando los procesos de trabajo en casa. Siguiente. Llegamos a la 10. Hay más compromiso con el autocuidado, los niveles de accidentalidad son casi del 0%. Y también son cifras que nosotros hemos podido medir. Hemos tenido experiencias en empresas donde las personas con discapacidad incluso pertenecen a los equipos de salud y seguridad en el trabajo. Y si ustedes se dan cuenta, hablando de competencias, ya hablábamos de la competencia de la flexibilidad, hay una característica que está muy marcada en muchas de las personas con discapacidad, y es esa competencia que tienen del autocuidado.
porque saben que si no tienen, digamos que si ellos mismos no se cuidan, pueden poner en riesgo de pronto hasta su propia vida. Una persona ciega es una persona que es cuidadosa, digamos, para estar en cualquier espacio físico o social, porque sabe que si no tiene cuidados, de pronto se puede golpear la cabeza, de pronto se puede caer. Igualmente, digamos que esta competencia del autocuidado lo que ha llevado es a que en este momento, donde nosotros nos tenemos que cuidar y finalmente, como no hay vacuna, la mejor competencia que podemos tener es pensar en nosotros, cuidarnos nosotros para poder cuidar a los demás. Entonces, hay un alto compromiso de las personas con discapacidad con el tema del autocuidado. Entonces, también hemos medido que incluso el nivel de accidentalidad de las personas con discapacidad está casi sobre cero, por no decir que cero. O sea, las personas con discapacidad, en los reportes que nosotros hemos tenido, nosotros hemos tenido personas con discapacidad que se hayan accidentado por esa misma competencia que les acabo de decir, y es que realmente son personas que siguen muy bien las normas de seguridad y salen en el trabajo, que las entienden, que las comprenden, que saben las consecuencias de no seguir con esas normas, y por ende es importante que ustedes evalúen también cuando hacen esos procesos de selección, si finalmente esas personas también pueden ser personas que al tener que retornar en estos momentos al trabajo pueden tener muy fortalecida esta competencia del autocuidado. Entonces, eso es otra razón más para pensar en que las personas con discapacidad pueden ser esas personas que podemos nosotros contratar. Las personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, nosotros hemos tenido experiencia de personas con discapacidad donde las empresas creían que iban a ser las personas que no iban a poder estar en una bodega con montacargas porque de pronto como no escuchaban el pito, entonces de pronto los iban a atropellar. Y lo que se dieron cuenta era que justamente las personas sordas eran las personas que estaban mucho más atentas a las líneas que se estaban demarcadas en el piso, eran las personas que estaban atentas a que la montacarga, cuando sentían la vibración, el de realmente estar protegido, de no estar en el camino de la montacarga, cuando se les dio la oportunidad de que ellos fueran los que manejaran las montacargas, porque inicialmente había como el imaginario de que las personas con discapacidad no podían manejar y con discapacidad auditiva, no podían manejar una montacarga, pues se dieron cuenta que eran mucho más cuidadosos que el resto de los colaboradores, que eran expertos montacarguistas, pero que eran personas que eran demasiado descuidadas, que andaban en las bodegas a toda velocidad, mientras que esas personas eran mucho más cuidadosas realmente de sí mismas y de las otras personas. Entonces, es un valor que hay que en este momento de COVID-19 hay que darle muchísima más relevancia por todos los temas de bioseguridad que, como estamos viendo, no va a ser un tema solamente ocasional ni por estos tiempos, sino que realmente va a ser un tema que va a ir durante muchos, digamos que muchos meses más y hasta incluso años. Eso finalmente va a ser parte de la vida nuestra. Siguiente. Aquí creo que terminamos el tema de los porqués, pero finalmente entre los porqués hay uno que nosotros no le quisimos, digamos que, aunque es importante, y ahorita Elena lo va a mencionar un poco, es el tema de los beneficios tributarios que existen en muchos de los países de Latinoamérica. Afortunadamente todavía hay esos beneficios económicos que los gobiernos están dando a las empresas desde diferentes maneras, con el fin de que las empresas puedan reinvertir esos recursos en hacer, digamos que ajustes y garantizar esos ajustes a las personas con discapacidad. Y en estos tiempos de COVID, cualquier tipo de ahorro, como lo mencionaba antes, o cualquier tipo de ganancia que pueda tener adicional una empresa, pues finalmente va a ayudar a que esa empresa pueda tener sostenibilidad. Los beneficios tributarios, por ejemplo, que existen aquí en Colombia le han permitido hacer unos grandes ahorros a las empresas. En Honduras sabemos que también hay esos beneficios. No pudimos acceder como a una cifra en concreto porque a veces pues hay un poco, y entendemos nosotros que a veces hay un poco de resistencia y en temas de confidencialidad, pero lo que sabemos es que esos beneficios van a servir en estos momentos en que se necesita realmente, digamos que poder tener una bolsita adicional o un comodín para poder hacer frente a estos momentos de pandemia.
El teletrabajo, como en algún momento también lo mencioné, el teletrabajo se convierte en una oportunidad para las personas con discapacidad, aunque hay que pensar que el teletrabajo no es solamente para las personas con discapacidad ni es la única opción. En el momento en que haya que regresar a las empresas y que ya no sigamos teletrabajando, pues la idea es que también se le dé esa oportunidad a las personas con discapacidad, si los protocolos, digamos que ayudan y favorecen, y donde esos protocolos los tenemos que pensar en que si tenemos colaboradores con discapacidad, pues tenemos que pensar cómo vamos a hacer con ellos. Y que finalmente los protocolos no se van a convertir en una barrera más para la vinculación y para la inclusión de las personas con discapacidad. No podemos pensar que las personas con discapacidad no van a poder cumplir esos protocolos. Simplemente yo tengo que pensar que si tengo una persona con determinada discapacidad, ¿cómo voy a hacer para cumplir con esos protocolos? Si la persona es usuaria de silla de ruedas, yo tengo que pensar en que esa silla de ruedas seguramente donde hay más contacto con las manos de la persona, pues hay que mantenerla desinfectada, con mucho más veces esa persona se tiene que estar lavando las manos, hay que tener mucho cuidado en el protocolo de entrada, las personas ciegas también, que son personas que tocan tanto las superficies, que necesitan tener contacto, pues serán personas que también tendrán que tener mucho más cuidado, y nosotros también como empresarios tenemos que propender por que ellos no se vayan, digamos, a enfermar, pero no pensarlo como que esa va a ser la razón para yo decir, oiga, no, yo no voy a tener personas con discapacidad porque es que se me van a enfermar más fácilmente. Todos tenemos en este momento el mismo riesgo de enfermarnos si no somos cuidadosos y si realmente no pensamos en nosotros y digamos que en los demás. Pues hasta aquí, digamos que algunas de las razones de por qué contratar y por qué mantener personas con discapacidad en las empresas. Elena, yo creo que tú continuarías con la otra parte de los beneficios que hay en Honduras y luego iríamos como a la parte de preguntas. Excelente, Sandra. Realmente ha sido una información muy importante la que nos has compartido, y tocaste un punto muy importante, y es que en este momento, pues creo que en la mayoría de los países, ¿verdad? Yo creo que en todos, estamos en este momento de la reactivación económica y trabajando mucho con el tema de los protocolos de bioseguridad. Y ahí tocaste un tema muy importantísimo, muy fundamental para todos, y es el que realmente, si las empresas han tomado en cuenta en este momento el adaptar los protocolos de bioseguridad a los diferentes, para poderlos comunicar y poderlos capacitar a las diferentes personas con discapacidad que tenemos en nuestra empresa. Es decir, asegurar la comprensión, asegurar que la información llegue de forma adecuada a las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante que las empresas tienen que analizar y verificar. Si tenemos personas con discapacidad, nos hemos asegurado de que la información, de que la capacitación llegó adecuadamente, ¿verdad? Porque pues ahorita también tenemos el tema de que muchos se están capacitando de forma virtual y y por grupos se están capacitando también de forma presencial. Entonces, yo creo que este es un tema de mucha importancia, que es necesario que las empresas reflexionen en cuanto a si tenemos adaptados, ¿verdad?, los programas de bioseguridad para que todos, ¿verdad?, todos podamos tener la comprensión adecuada. Les comento que tenemos 176 personas conectadas el día de hoy, y bueno, vamos a verificar también en el chat si las empresas pudieran compartir, ¿verdad? Si han ya pensado, han analizado, a través del chat nos pueden compartir el adaptar la información, la capacitación, ¿verdad? La forma de promover, digamos, toda la parte de información que tiene que estar desplegada, ¿verdad? Y socializada en todas las instalaciones, si esta ha sido adaptada para que las personas con discapacidad tal vez visual, auditiva, tenga la información adecuada, ¿verdad? Y hablabas mucho en ese sentido. Entonces, aquí tal vez nos gustaría que los asistentes, realmente tenemos una cantidad importante de asistentes, tenemos
empresas hondureñas, tenemos organizaciones de personas con discapacidad, tenemos empresas también de Colombia que se unieron el día de hoy. Entonces, realmente es un tema sumamente importante y vemos la necesidad de que se pueda hablar de estas temáticas debido a que ha sido un webinar bastante concurrido. Realmente sí, nos alegramos por eso, ¿verdad? Que todos pues tengan el interés. Me están confirmando ahorita que son 180 personas conectadas, Sandra. Así que qué interesante esta temática. Por otro lado, también mientras los participantes escriben, comentan, y tal vez alguien de las empresas nos comenta un poco, pues, cuáles han sido los beneficios y cómo han llevado en este momento el tema con las personas con discapacidad, ¿verdad? En este momento de COVID, cómo lo han manejado, cómo ha sido, ¿verdad? Los retos también que enfrentamos, como decías. Todos estamos en este momento en riesgo, ¿verdad? Pero las personas con discapacidad, también se vuelven más vulnerables porque muchas veces no tienen el acceso a la información completa, ¿verdad? Entonces sí es importante que lo tomemos muy en cuenta. Como mencionabas también, ¿verdad? El poder decir a las empresas que sí, pues hay también beneficios a nivel tributario, ¿verdad? En cuanto a la contratación de personas con discapacidad. Si lo vemos, pues, en la ley, en la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, pues podemos encontrar en el aspecto de trabajo, ¿verdad? Sí, pues hay beneficios, ¿verdad? Para las empresas. Si nos gustaría saber, digamos, qué empresas ya han aplicado al beneficio de poder contratar personas con discapacidad, ¿verdad? Claro que no solamente beneficios económicos, ¿verdad? Pero sí, también hay muchos beneficios que le trae, ¿verdad? La empresa, que ya muchas veces los hemos mencionado, como lo decías, Sandra, el tema de poder tener colaboradores muy comprometidos y todo esto pues es muy importante para las empresas. Entonces vamos a ver pues qué nos comparten las empresas en el chat. Entonces, en la sección 4, ¿verdad? De la ley, podemos hablar de la parte del trabajo desde el artículo 31, ¿verdad? Desde el artículo 31, donde habla de la parte del derecho al trabajo de todas las personas por igual, ¿verdad? Recordemos que personas con o sin discapacidad, todos tenemos derecho al trabajo, ¿verdad? Que no debe existir discriminación de las personas en el artículo 32. Podemos ver también, ya cuando vamos a la parte tributaria, ¿verdad? En el artículo 35, ¿verdad? Donde dice que pues las empresas, de acuerdo a su número de colaboradores, y también los incentivos fiscales en el artículo 36, donde dice que pues los salarios pagados a las personas con discapacidad, ¿verdad? Serán deducibles del impuesto sobre la renta. Entonces, son temas que las empresas tienen que conocer también y que pues aplicarlos como beneficios, ¿verdad? O incentivos fiscales que tienen en cuanto a la contratación de personas con discapacidad. Vamos a ver, nos dice Margarita Alvarenga. Bienvenida, Margarita, qué gusto tenerla por aquí. Dice, los beneficios fiscales de Colombia, pregunta, ¿tienen ventana fiscal en la Secretaría de Finanzas? Nos pregunta Margarita. Bueno, sí, te entiendo, Margarita. Aquí en Colombia nosotros tenemos, las empresas del sector privado tienen unos beneficios tributarios por contratar personas con discapacidad. Cada vez que la empresa va a hacer su declaración de renta, descuenta el 200% de lo que haya pagado en salarios y en prestaciones sociales de las personas con discapacidad. Que al final del ejercicio tributario lo que hace es que eso baja, digamos que la base gravable de la empresa, y finalmente hay unos ahorros importantes frente a lo que se ha pagado durante todo el año el empresario. Más o menos el porcentaje de lo que a la final está ahorrándose el empresario es el 66% de lo que él ha invertido en esos pagos de lo que son
el salario y las prestaciones sociales. Adicional a esos beneficios hay muchos otros beneficios, o sea, los últimos años se han venido saliendo normas nuevas, decretos nuevos donde hay otros beneficios, por ejemplo, en licitaciones. Y eso realmente ha movilizado a muchas empresas a vincular personas con discapacidad. Entonces, y realmente son importantes los ahorros, o sea, que una empresa pueda hablar de que en los últimos 4 años se ha podido ahorrar más o menos $300,000 por tener contratado a un grupo de personas con discapacidad, pues yo creo que en estas épocas, yo creo que esos $300,000 van a pesar mucho más de lo que pesaban hace, digamos que unos meses. Entonces, realmente sí, aquí contamos con esos beneficios y digamos que en el sector privado sí el tema es un poco diferente, porque lo que hace en el sector privado es que se está exigiendo que haya una cuota, lo que no pasa en el sector, eso pasa en el sector público y no pasa en el sector privado, el tema de la cuota. Sí, muy bien. También pues mencionar, ¿verdad? Que realmente ha sido muy interesante el año pasado el trabajo que se hizo a través del programa Incluirse, pues que Fundarse está desarrollando con el apoyo de USAID y también pues con nuestro aliado estratégico Pacto de Productividad en Colombia. Ha sido un aprendizaje tan importante, ¿verdad? Y esperamos que pues ya el próximo año pues podamos retomar el tema, ¿verdad? Recordemos que lamentablemente por la situación actual pues no se ha podido dar esa continuidad. También nos pregunta, dice por aquí, Lisette Balanta Millán, dice, ¿las empresas públicas están realizando inclusión laboral? Pregunta. Yo creo que nos tocará preguntar ahí, contestar, Elena, tanto si en Honduras como en Colombia, ¿cierto? Pues del lado de Colombia les puedo comentar que las empresas públicas han venido contratando personas con discapacidad, pero en este momento lo están haciendo de manera un poco más consciente, mucho más, digamos que dinámica, por cuanto nosotros tenemos una ley desde el año pasado que obliga a las empresas públicas a tener personas con discapacidad contratadas. Aquí en Colombia estamos iniciando unos ejercicios interesantes. Hubo un ejercicio muy interesante que se hizo con una empresa en Medellín, una empresa pública donde de manera consciente ellos se metieron en este tema, se comprometieron más allá de tener que cumplir con una cuota y han hecho un ejercicio interesante de contratar profesionales, la mayoría son entre tecnólogos y profesionales que han cumplido con los perfiles de la compañía. Entonces, las empresas públicas tienen que dar de alguna manera el ejemplo a las empresas privadas y en Colombia eso poco a poco se ha venido como mostrando un poco más. No sé en Honduras cómo esté la situación, Elena. Sí, bueno, realmente manejamos nosotros la parte de la empresa privada, ¿verdad? Que ya se están teniendo iniciativas. En general, la empresa pública creo que pues hay alguna cierta inclusión, pero creo que definitivamente pues hay mucho por hacer, ¿verdad? Todavía estamos en una etapa inicial, posiblemente. En realidad hay mucho por hacer en nuestro país para lograr una verdadera inclusión laboral de personas con discapacidad. Realmente, bueno, quiero también pedirles a los asistentes que puedan identificarse con su nombre, cargo u organización, ¿verdad? A la que pertenecen, o si son particulares, ¿verdad? Igual colocar su nombre completo en el chat para poderlos identificar, ¿verdad? Ya que pues como tenemos tantas personas que nos gustaría saber, ¿verdad? Desde dónde nos están escuchando, de dónde se están conectando, eso es muy importante, pues poder saber, ¿verdad? Tenemos, aquí nos escribe la Universidad de San Pedro Sula, Loto, ¿verdad? De Honduras, tenemos a Lufusa, tenemos a varias personas del Grupo Terra, tenemos realmente una muy buena cantidad de personas conectadas el día de hoy y pues estamos muy contentos de poder, también tenemos estudiantes de la Universidad de San Pedro Sula que nos acompañan el día de hoy, ¿verdad? Tenemos a las organizaciones de personas con discapacidad que nos acompañan también el día de hoy y muchas personas también que nos acompañan, personas con discapacidad, empresas y bueno, sabemos que también nos acompañan empresas colombianas el día de hoy, así que les pedimos que nos pongan en el chat de ahí y que nos compartan de repente alguna experiencia. Nos acompañan de Cargill, Honduras,
¿verdad? Nos acompaña desde Guatemala, nos ponen acá. Realmente dice, vamos a ver, Bucaramanga, Guatemala. Tenemos varias personas el día de hoy conectadas. Excelente. Entonces, bueno, hablábamos, Sandra, de un punto muy importante, y es que definitivamente las personas que actualmente están laborando en las empresas, ¿verdad? Saber pues que se les estén aplicando todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Asegurar la salud y la seguridad de las personas, el acceso a la información. Pero también están las que están buscando trabajo, ¿verdad? Yo creo que uno de las situaciones ahorita es que pues estamos en un momento, yo creo que para todos, ¿verdad? Personas con y sin discapacidad, todos estamos en una misma situación. Ya de por sí en nuestros países, ¿verdad? Hay un tema de desempleo, ¿verdad? Y yo creo que es un momento importante para las personas con discapacidad, un tiempo donde pues hay que empezar a mantenernos capacitándonos, hay que mantener, ¿verdad? La capacitación continua, el buscar información, prepararnos para cuando sea el momento oficial de que ya estemos seguros para de verdad poder salir y encontrar un trabajo, pues también las personas con discapacidad puedan realmente estar listas, estar listas en este sentido. Y pues invitamos a las organizaciones también y empresas que puedan aportar a través de sus programas de voluntariado corporativo, capacitación a personas con discapacidad, acercarse a las organizaciones de personas con discapacidad para promover, ¿verdad? A través de los voluntariados corporativos, las charlas, las capacitaciones. Ahorita tenemos la ventaja de que podemos hacer todo esto a través de las herramientas tecnológicas que tenemos a la disposición. Y pues las empresas continuar preparándose, ¿verdad? No es porque estemos en un momento de crisis y el COVID-19 vamos a dejar de un lado el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Aquí nos dicen por aquí, Guatemala dice Comité Pro Ciegos Sordos de Guatemala, nos hablan de Quetzaltenango, dice desde Colombia, dice también Agencia de Empleo y Emprendimiento CAFAM de Colombia, Costa Rica nos escriben también, qué interesante, aquí nos están escribiendo muchas personas. Entonces, mientras nos comentas un poco sobre esto que acabo de mencionar, Sandra, para yo poder ir bien revisando los mensajes que nos están escribiendo. Sí, el tema, digamos que de bioseguridad ha sido un tema que sigue tomando, digamos que muchísima relevancia. Las empresas, digamos que tienen este gran reto de si antes era importante revisar el tema de seguridad y salud en el trabajo, en este momento con mucho más peras. Las empresas tienen que preparar para todo. Antes se tenía digamos que la creencia que solamente las personas se tenían que formar, y es cierto lo que tú mencionas, Elena, es importante que las personas con discapacidad cada vez más mejoren sus perfiles y que esos perfiles estén acordes con la demanda del mercado laboral. Sin embargo, es importante que la carga no quede solamente en las personas, porque son las empresas las que finalmente se tienen que preparar y se tienen que seguir preparando y pensar en qué aliado conseguir para poder revisar que sus procesos de selección, sus procesos de gestión humana sean procesos cada vez más flexibles, y flexibles es en el sentido de no que no se hagan, sino que realmente se tenga en cuenta qué debo hacer yo si tengo X o Y persona digamos que con discapacidad. Entonces, en esta época donde hay tanta información gratuita, porque la ha habido y la hemos tenido, pues hay que aprovechar esos espacios para poder ir revisando y ir haciendo como una evaluación de qué tanto están preparadas las empresas para poder hacer esos procesos. Esos procesos se pueden hacer por ensayo y error, pero el ensayo y error lo que significa es que puede tener, digamos que mucho más costos a la final. ¿Por qué? Porque yo pueda hacer un proceso de inclusión laboral y ese proceso no me quede bien hecho, y a la final ni yo como empresario quedo satisfecho de haber hecho ese proceso, ni la persona con discapacidad. Entonces, a la final pongo hasta en riesgo el buen nombre de la empresa, porque la persona puede salir a decir que esa empresa realmente no me garantizó los ajustes razonables. Entonces, sí es muy importante que las empresas se preparen, las empresas hagan todo un proceso realmente pensado, intencionado,
con un compromiso desde la alta dirección, donde las diferentes áreas se tengan que articular. Eso no es solamente un tema de gestión humana, estamos viendo el tema de salud y seguridad en el trabajo, la relevancia que está teniendo, las áreas de contratación, el área jurídica, etcétera. Entonces, es un tema de realmente hacerlo, si bien es hacerlo bien hecho, para que a la final realmente tengamos procesos de inclusión exitosos. Excelente. Bueno, aquí tenemos, y yo le voy a contestar de una vez a Lisette Balanta, ¿verdad? Dice, si una empresa está interesada en realizar inclusión laboral, ¿qué debe hacer y dónde puede acudir? Bueno, en primer lugar, ¿verdad? En Honduras, como Colombia, pues tenemos tanto en Colombia el programa empresarial de inclusión laboral de personas con discapacidad, igual en Honduras el programa Incluirse, Fundarse, ¿verdad? Promueve la inclusión laboral a través de sus empresas miembros, ¿verdad? Nosotros contamos con una membresía donde pues las empresas, parte de esos beneficios es poder también integrarse dentro de programas como el programa Incluirse que contamos en Honduras y pueden capacitarse y más adelante pues en unos minutos ya nos va a comentar un poco Sandra, ¿verdad? Sobre la alianza que tenemos, Pacto de Productividad Colombia y el Fundarse Honduras, para poder capacitar a las empresas en este sentido, ¿verdad? Entonces ahí les contesto, ¿verdad? Si están también en otros países, igual pueden inscribirse en el diplomado virtual de inclusión laboral de personas con discapacidad que nos permite a las empresas poder implementar acciones, ¿verdad? Y estrategias para lograr esta inclusión, ¿verdad? Pero recordemos que no solamente es contratar a las personas, sino que hay todo un tema de preparación, hay todo un tema de capacitación previa a todo el equipo, ¿verdad? A todo el equipo y pues al equipo también de recursos humanos. Entonces hay una variedad. También le vamos a contestar aquí, vamos a ver Michael Guerrero, de la Asociación Danesa de Personas con Discapacidad. Dice, en Honduras tenemos, dice, el desafío de la formación de personas con discapacidad. No contamos con centros de formación profesional de manera inclusiva. ¿De qué manera pueden trabajar las empresas y las organizaciones para voltear la mirada a la formación laboral y lograr tener personas con discapacidad con competencias laborales? ¿Qué nos puede decir Sandra en ese sentido? ¿Cómo lograr esa capacitación, esa profesionalización de las personas con discapacidad? ¿Qué es lo que tanto nos hace falta? Esa es una muy buena pregunta porque esto, digamos que de fondo tiene todo un tema de articulación entre los diferentes actores que están relacionados con el tema de inclusión laboral. Esto no le compete solamente a un solo actor. Esto no le compete solamente a las empresas, no le compete solamente a los centros de formación, le compete a las organizaciones de personas con discapacidad, a iniciativas como Fundarse, a iniciativas prestadoras de servicios, al mismo gobierno, a las mismas entidades de intermediación, si las hay, o centros de empleo, si los hay en los diferentes países. El tema de la formación, como tú dices, Michael, eso es uno de los grandes desafíos que no solamente hay en Honduras, sino que hay en la gran mayoría de los países de nuestra región. Porque desafortunadamente las personas, como yo lo mencionaba al inicio, muchas veces no pueden llegar al colegio, no se pueden graduar de secundaria, son muy pocos los que se gradúan de secundaria. Entonces el tema viene desde atrás, el tema viene desde cuando la persona piensa o quiere, o la familia quiere que su hijo entre a un colegio y se forme y termine una secundaria, un bachillerato, y que luego piense en hacer una formación, ya sea una formación orientada al trabajo o una formación universitaria. Y muchas veces lo que hemos visto es que estas entidades no garantizan los ajustes razonables. Entonces, aquí el trabajo, digamos que está de las mismas autoridades y de los mismos lineamientos que haya de política pública en cuanto a la garantía de los derechos para la inclusión educativa, por un lado. Pero también hay un trabajo que hay que hacer muy articulado entre las empresas, el sector productivo y las entidades de formación, y es que en lo que se estén formando las personas realmente sean en oficios, en profesiones, en áreas que sean y que estén siendo demandadas o necesitadas por las empresas, porque lo que pasa es que muchas veces sí hay formación, pero esa formación no es pertinente a las empresas. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo digamos que de interacción, de retroalimentación mutua, donde el empresario le puede decir a las entidades, oiga, yo necesito personas formadas en esto, porque cuando yo voy a buscar no encuentro a las personas formadas, y no solamente en las personas con discapacidad, en general, las personas muchas veces están formando en oficios
que no le sirve sino a la persona que lo estudió, pero realmente si va a buscar un trabajo, eso no le va a servir. Entonces, es un trabajo intencionado, pienso yo, de la empresa, con articular con esas entidades orientadas al trabajo y hacer iniciativas, por ejemplo, de formación de grupos de personas con discapacidad, de pronto en formaciones cortas, que le garanticen tener de pronto mano de obra calificada en el corto tiempo, de pronto en actividades técnicas o tecnológicas inicialmente para poder, digamos que, impulsar un poco más y dinamizar ese tema de la formación y la inclusión, y que de esa manera luego la empresa pueda dar, aquí en Colombia hay una figura que no sé si, no recuerdo en este momento en Honduras, que es como el aprendiz que va a hacer su práctica, y creo que sí lo hay, va y hace su práctica en la empresa le da la oportunidad a ese aprendiz de que haga su práctica, y esa práctica le sirve para poder evaluar, digamos, si la persona tiene las competencias tanto organizacionales como del cargo, y que se pueda, digamos, que perpetuar ahí otro tipo de contrato ya de vinculación laboral. Entonces, sí, definitivamente eso es un tema de trabajo articulado e intencionado entre estos dos actores sociales y entre los otros que he mencionado. Sí, ha mencionado algo muy importante, y es que eso es un trabajo de todos, ¿verdad? No solo recae en las organizaciones, en las empresas, sino de todos. Es parte del trabajo también del gobierno el poder asegurar, ¿verdad?, y garantizar el empleo para todas las personas, las empresas por su parte, hacer el trabajo que les corresponde, capacitarse, adecuar sus instalaciones, adecuar sus perfiles de puesto, como mencionabas, ¿verdad? El contactarse con las organizaciones de personas con discapacidad y decirle, bueno, yo necesito este tipo de profesionales, este tipo de perfiles, para que entonces las organizaciones de personas con discapacidad se preparen con este personal, y bueno, a través del INFOP, en este caso en Honduras, ¿verdad?, que el INFOP también pueda de alguna manera brindar este tipo de capacitaciones para las personas con discapacidad, que sean accesibles a todos, ¿verdad?, en este sentido. Aquí nos mencionan, por ejemplo, personas que dicen, nos cuesta lograr la permanencia en los trabajos, ¿verdad?, debido a que tal vez la empresa no se ha podido adaptar, no ha podido adaptar sus condiciones. Entonces, realmente ha sido complicado. Voy a leer el último comentario acá en el chat para que nos puedas hablar un poquito de lo que es el diplomado virtual de inclusión laboral de personas con discapacidad. Dice Estela Cáceres de Grupo Terra, dice, creo que todavía hay temor y falta de conocimiento sobre el tema de inclusión. Sin embargo, con este tipo de iniciativas, como promueve Fundarse, vamos aprendiendo y nos van guiando para hacer las cosas bien, de forma correcta. Es importante que las empresas tengan claridad y brinden a las personas con discapacidad las oportunidades laborales, haciendo los ajustes razonables y dándoles las herramientas necesarias para que realicen bien su trabajo. Y como mencionaba la licenciada Sandra, no es contratación para que vean que tenemos que cumplir, ¿verdad?, o cumplir una cuota nada más, sino que prepararse, adecuar lo que se necesite adecuar, crear un plan de carrera, garantizar la inserción exitosa, crear ahora también haciendo protocolos de bioseguridad inclusivos. Excelente, gracias Estela Cáceres de Grupo Terra, aquí también nos escribe. Así que, bueno, Sandra, te doy la palabra para que nos puedas en estos últimos minutos compartir el programa, ¿verdad?, o el contenido para aquellos que estén interesados en el diplomado de inclusión. Gracias, Elena. Bueno, entonces el último punto que teníamos para contarles hoy es que en esta alianza que nosotros tenemos con Fundarse en Honduras, estamos ofreciendo nuestro diplomado virtual en inclusión laboral de personas con discapacidad a todos aquellos interesados en acercarse, en conocer un poco más acerca de lo que es la inclusión laboral y prepararse para el reto tan grande que significa hacer buenos procesos de inclusión laboral. En ese momento estamos en la tercera versión del curso virtual, del diplomado virtual en inclusión laboral. Estamos proyectando hacer un diplomado que inicie hacia el 7 de agosto en su cuarta versión de diplomado. El diplomado básicamente tiene 120 horas digamos que de trabajo, tanto de parte de la persona como de parte del tutor. El diplomado está dividido en
10 semanas donde hay un módulo 0 que tiene que ver con toda la inducción que tiene que tener la persona para que pueda manejar la plataforma, y donde se hace inicialmente un pretest, una evaluación de entrada, que lo que quiere hacer es medir qué tanto sabe la persona con discapacidad, y al final, en el último módulo, se vuelve a hacer otra medición donde evaluamos qué tanto progreso tiene la persona con discapacidad. Digamos que esta formación tiene temáticas tan importantes como todo el tema del contexto, y es el contexto económico, el contexto normativo en cuanto a temas de discapacidad, las generalidades que tienen que ver con los tipos de discapacidad, con los ajustes razonables que se requieren. Hablamos del tema normativo a nivel, digamos que internacional, desde la convención que es la que finalmente nos rige. Hablamos de todo el tema de cómo hacer un diagnóstico en una empresa, que es uno de los primeros pasos que hay que hacer, cómo se hace un perfilamiento por competencias, o sea, cómo se evalúa realmente a una persona por sus competencias y no por su discapacidad. Revisamos todo el tema de formación, digamos que estas competencias garantizando el diseño universal de aprendizaje. Revisamos cada uno de los procesos de gestión humana y revisamos cuáles son los ajustes que se requieren en cada uno de esos subprocesos. Hablamos acerca de cómo debe ser el acompañamiento y el seguimiento de las personas durante el tiempo de la vinculación. Hablamos también de cómo aquellos que quieran, digamos que no solamente va dirigido a empresarios, también a aquellos que quieran acompañar a los empresarios, entonces cómo de pronto derrumbar una cantidad de mitos y de prejuicios que hay alrededor de la inclusión laboral. Entonces, durante estas 10 semanas se abordan todas las temáticas de manera un poco, digamos que profunda. Ahora hacemos todo el tema de lo de análisis de puestos de trabajo y tenemos herramientas que nos ayudan a hacer, sin ser expertos, poder llegar, por ejemplo, por lo menos a un nivel básico de cómo hacer un análisis de un puesto de trabajo y saber qué, digamos, ajustes se requieren para el puesto de trabajo y para la organización. Nos permite, digamos, que este curso tener un contexto general básico de lo que hay que realmente implementar en las empresas y cómo evaluar a las personas con discapacidad. Esto es tutoriado, el curso es totalmente tutoriado, o sea, hay un tutor, una persona que va a estar a cargo de poder estar en los foros, en los chats. Habrán algunas intervenciones que se van a hacer por expertos, algunos encuentros sincrónicos. La mayoría es un trabajo más desde que la persona hace, pero siempre acompañado con un tutor experto. La duración, como les mencionaba, van a ser de 10 semanas. Aquellas personas que estén interesadas en de pronto en profundizar más acerca de este diplomado, desde Fundarse estamos activando un link donde la persona puede inscribirse, y después de esa inscripción nosotros con mucho gusto les podemos ampliar la información en cuanto también a costos del diplomado. Las empresas hondureñas van a tener, por ser miembros de Fundarse, por estar en Honduras, van a tener también como, digamos, que un beneficio que está ofreciendo, digamos, que esta alianza que tenemos entre el programa Pacto de Productividad y Honduras. Excelente, Sandra. Sí, ya el link está en el chat para que aquellos que estén más, desean mayor información, ¿verdad?, sobre este diplomado, aquellas empresas que se quieran unir, organizaciones, pues podamos brindarles mayor detalle. Yo quiero pues disculparme igual pues con todos aquellos, porque la verdad sí hay bastantes mensajes. Hay una cantidad, estamos tratando de identificar, ¿verdad?, varios mensajes. Y nos dicen por aquí, ¿verdad?, nos mencionaba, por ejemplo, Miriam aquí dice que las familias también, y se nos había olvidado mencionar, ¿verdad?, las familias también juegan un papel importante, ya que a veces no permiten el desarrollo de este familiar con discapacidad en el ámbito laboral por temor a la discriminación. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante, sí, que hay que también resaltar, Sandra. Sí, es cierto, Elena. La familia, como en todos los momentos, y más en estos momentos, se convierte realmente en esos puntos de apoyo y en esas redes de apoyo que se requieren para cualquier ser humano, y más para las personas con discapacidad. Y son, digamos, esas redes de apoyo, cuando son positivas, en la medida en que impulsan a la persona con discapacidad a ser una persona independiente,
una persona que se capacita, que se forma, que puede estar segura de sí misma, que se puede vender por sus competencias frente a un empresario. Entonces, el papel que cumplen las familias siempre ha sido digamos que de garantes, de dar ese apoyo emocional también a sus familiares, de no convertirse en, como dicen en el comentario, de pronto en una barrera, sino en un facilitador que hace que realmente ayuda a que su familiar con discapacidad se pueda ver ante el resto del mundo como una persona productiva, una persona competente, comprometida, una persona que también le puede aportar a la misma familia y que digamos que el beneficio es en doble vía. Entonces, la familia es la base de todo. Finalmente, nosotros, muchas de las competencias que tenemos que ganar para poder incluirnos en el mercado laboral las adquirimos en la familia. En la familia nos aprendemos a relacionar, a seguir unas normas, a seguir un conducto regular, a saber que si tenemos problemas podemos apoyarnos, pero que también son esas familias las que ven nuestras potencialidades y nos dan como el impulso para seguir adelante. Entonces, sí, viene siendo otro de los factores de los que hemos mencionado y que ayudan a sumar al tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Excelente, Sandra. Bueno, sí, vamos a ir guardando, como les menciono, ¿verdad? Las preguntas que tenemos de todos por aquí, porque sí hay bastante cantidad de preguntas, y realmente agradecemos mucho a todos los que se han conectado. Y yo creo que aquí, por ejemplo, Alma Lisset nos menciona el tema de los intérpretes. Yo creo que este es otro punto, posiblemente, quizá podría decir yo, débil que tenemos en el día de pocos intérpretes. Por lo tanto, la información no puede llegar de manera correcta. Vamos a pedir, por favor, que entiendan los micrófonos encendidos, los puedan apagar para poder escuchar mejor. Hola, ¿me escuchan? Se te estaba escuchando un poco como con interferencia. Sí, es que creo que tenían el micrófono encendido. Bueno, y le vamos a dar, finalmente, creo que ya estamos a 2 minutos para finalizar, le vamos a dar la palabra a Percy, ¿verdad? Percy estuvo con nosotros en el diplomado el año pasado en el programa, fue parte de nuestros consultores que estuvo apoyándonos, y también pues él es parte de la Comisión de Inclusión Laboral. Sé que están levantando la mano, ¿verdad? Así que tal vez si él nos puede brindar sus comentarios, ya sea por el chat o quisiera hacer un comentario final para poder ir cerrando. Percy. Si tal vez Percy por ahí nos está escuchando, si puede de repente abrir su micrófono o escribirnos al chat, ¿verdad? Como te decía, Sandra, aquí pues vamos a descargar igual, ¿verdad? Tenemos las preguntas de todos, yo sé que muchos han estado compartiendo sus comentarios y preguntas, pero es importante que ingresen, ¿verdad? Ingresen al enlace porque ahí pueden hacer las consultas que ustedes deseen. Así que pueden también escribirnos para mayor información y poderles dar seguimiento a sus consultas, a sus inquietudes. En este enlace es un formulario para que ustedes puedan recibir mayor información en este sentido. No sé si todavía está Percy por ahí, ¿verdad? Pero sí tenemos, nos dice Kenny Johanna, ¿verdad? Que actualmente se encuentran sensibilizando a los profesionales para abordar por ese abordaje integral de las personas con discapacidad. Como decíamos, este es un trabajo de todos, organizaciones de personas con discapacidad, empresas, gobiernos, secretarías de trabajo, Info, ¿verdad? Si hablamos de aquí del ámbito de Honduras, familias, yo creo que es un trabajo conjunto de todos, ¿verdad? Y pues invitamos a todas las empresas que mantengan, ¿verdad? Aunque estemos en un momento de crisis, ¿verdad? Que mantengan la sensibilidad y el interés, el incentivo de poder mantener, ¿verdad? Proteger y mantener estos empleos para las personas con discapacidad. Y sobre todo, pues que integremos en estos protocolos de bioseguridad que sean mucho más inclusivos. Así que realmente te damos las gracias, Sandra. Ha sido un verdadero placer que nos hayas compartido tu experiencia, toda esta información que nos brinda. Realmente
pues el tiempo muchas veces se queda corto para poder expresar tanta información que pudiéramos nosotros compartir. Pero en este sentido, ¿verdad? Que hemos logrado llegar a más de 180 personas el día de hoy. El poder decirle a las empresas, a las organizaciones y a las personas que estamos aquí, ¿verdad? Como Fundarse, como Pacto de Productividad, estamos al pie de la bandera, continuamos con promoviendo, ¿verdad? E incentivando a las empresas a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Tengamos paciencia, motivémonos a seguir aprendiendo, a seguir capacitándonos en este sentido, ¿verdad? Así que realmente es un placer que nos hayas podido pues aportar. Si quieres pues unas palabras finales, ya estamos sobre la hora. Vale, Elena, no, ha sido un placer, es un placer seguir trabajando de la mano con Fundarse, nuestro aliado en Honduras, desde el programa Pacto de Productividad. Ustedes saben que pueden contar con nosotros. Cualquier duda que haya quedado de pronto en el tintero que no hayamos podido responder, pues con Fundarse, con Elena, con muchísimo gusto estaremos prestos a dar esa información. Cualquier ampliación también que puedan requerir, igualmente estamos a su disposición aquí. La idea es que todos sumemos para que finalmente el tema de la inclusión laboral cada vez más se dinamice y las personas con discapacidad puedan tener un empleo digno y una vida digna. Entonces, un placer haber estado con todos ustedes y muchas gracias por la paciencia y por haber estado conectados durante tanto tiempo. Bueno, muchas gracias y buen día a todos. Buen provecho. Saludos. Muchas gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós.